Alright, Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, que son mis maestros que me enseñaron esta verdad. Shalom a la elección. A ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas, empezando con el 144,000, que vienen siendo los profetas y maestros. Y en esta lección quiero entrar en el beneficio de sufrir o pasar dolor. Por supuesto, por Yahweh Bashem Yahushai, porque hay una diferencia en sufrir porque simplemente eres un pedazo de mierda y tú sufriendo porque andas haciendo lo correcto en los ojos de Yahweh Bashem Yahushai. So, hay una gran diferencia entre diferentes dolores. So, cuando hoy fui a un sobador y fue una experiencia bien dolorosa, y cuando estaba pasando este dolor, me vinieron unos pensamientos que puse en mis notas y las quiero leer. Están en inglés, pero déjenme traducirlo bien rápido. Esto es lo que vino a mi mente. Come on. Solo un segundo, hermanos. So aquí puse en mis notas: el dolor puede agudizar nuestra mente y obligarnos a reflexionar sobre nuestras acciones. Y eso es lo que me estaba pasando cuando estaba en esta sesión con el sobador. Fue una experiencia bien incómoda porque tengo muchos problemas en mi cuerpo. El dolor que estaba pasando era horrible, pero produció pensamientos dignos de considerar y ser una lección. Al fin del día, Tawara Yahweh Bashem Yahushai por el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hubiera llegado a esta conclusión. Todo crédito a Yahweh Bashem Yahushai. El dolor puede agudizar nuestra mente y obligarnos a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras deficiencias, incluso sobre donde necesitamos crecer. El dolor es un maestro duro, right? Y así aprendemos a las malas, y esas experiencias más dolorosas son lecciones que nunca se te olvidan. Y el maestro duro no es necesariamente el dolor, sino Yahweh Bashem Yahushai, que causa el dolor. Como te dice en Hebreos 12, el Señor, al quien Él ama, Él disciplina. Si andas haciendo algo que no debes de hacer, o no andas haciendo lo suficiente, espera que las cosas no estén a tu favor, cuando venga ese dolor. Y al fin del día es para que reflexiones en tus acciones. Y para que al fin del día regreses a tu Dios, Yahweh Bashem Yahushai. Regresar a ese buen carril que debemos de estar en. Porque rápido podemos ser distraídos. Porque este mundo, si no tienes cuidado, puedes ser tragado. Hay todo tipo de tentaciones, y no se olviden que Satanás anda
ahí buscando quién puede devorar. Porque Satanás sabe nuestras debilidades. Y ahí es donde él va a atacar. Dice, el dolor es un maestro duro, o mejor dicho, Yahweh Hashem Yahushua es un maestro duro, pero importante. Analicemos una Ok, no es así. Y aquí ok, es todo ahí. Lo demás no es importante. Primera escritura. Primer Juan 1:6. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Yahushua Mashiach sea revelado a todo el mundo. Estas diferentes pruebas traen dolor, especialmente cuando es tu tiempo de sacrificar algo que es de alto valor. Right? Y algo de alto valor, cuando se lo das a Yahweh Hashem Yahushua, eso en realidad es un sacrificio digno. Porque ¿qué sentido tiene sacrificar algo que no te importa? No, tiene que ser de alto valor. Sea lo que sea, y hay hermanos que han sacrificado familias, negocios, nuestra propia vida. Hay diferentes cosas, y estos son pruebas para perfeccionar nuestra fe. Y el momento de pasar estas cosas, no estás en un espíritu alegre. Estás en la casa de luto. Y cuando estás en este estado, tu mente, de nuevo, si Yahweh Hashem Yahushua te ha dado el Espíritu Santo, tu mente va a reflexionar en tus acciones. Si andas haciendo lo suficiente, si tus acciones están en armonía con Yahweh Hashem Yahushua. Y muchas veces nos encontramos en dificultades o ciertas situaciones porque es juicio de Yahweh Hashem Yahushua sobre nosotros. Porque, tenemos que ser honestos. A veces nosotros la cagamos y nos cae el fuego. Pero, Tawara, gracias a Yahweh Hashem Yahushua que no nos ha abandonado, porque ese es un hecho de amor. Y ese es otro aspecto de sufrir. Eso es evidencia que el Señor todavía nos ama, todavía anda tratando con nosotros. Hebreos 12:5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios Yahweh les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y no te des por vencido cuando te corrige, porque va a doler. Algo te va a pasar. Hay diferentes hermanos que pasan diferentes cosas, cada uno a su medida,
y a su porción. Pero el fin es ¿qué? Dolor, sufrimiento. Pasamos diferentes cosas, pero sufrimos. Y esto es la disciplina del Señor. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Y esto es vida. Estas palabras son oro. Porque fácilmente te puedes desanimar con no tener el correcto pensamiento o la correcta mente. Y muchos han caído porque se cansaron de sufrir. Cuando el fin del día es una demostración del amor que Yahweh Hashem Yahushai tiene a nosotros como hijos. Porque un padre que ama su familia o sus hijos va a tener que corregirlos. Aunque les cause dolor por un momento, es para enseñarles una lección. Y como ha dicho, las experiencias o las pruebas más dolorosas son las lecciones que nunca se te olvidan. Son parte de ti para siempre. Por eso a veces el dolor tiene que venir duro. Para nuestro propio bien. Y de nuevo, tu mente empieza a considerar ciertas cosas. Como, al fin del día merezco eso, este dolor. Ok, ¿dónde la cagué? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Cómo puedo ofender menos? Y esa es la bendición de sufrir. O como está escrito en Hebreos 12:10, Yahushua fue hecho perfecto por medio de sufrimiento. Y ese es el beneficio de sufrir. Vamos a agarrar otra más, bien rápido. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7:3 es mejor el llanto que la risa. Y cuando estás en llanto, estás en dolor. No estás pasándola bien, no la estás pasando chido. Porque la tristeza o el dolor tiende a pulirnos. En inglés dice que la mente es hecho mejor. Y el dolor te humilla. Que es una característica que el Señor ama. Un espíritu contrito, un espíritu de quebrantado. El Señor nunca va a rechazar. Dice, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Eso es todo ahí. Regresando a 1 Pedro 1:6. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Tu fe va a crecer. Especialmente cuando estés porque no cada prueba es intensa. Hay pruebas que son
¿cómo lo digo? Hay pruebas que son pequeñas y hay unas pruebas que, god damn, casi mueres. O esas experiencias donde casi mueres es donde crece más tu fe. Porque miras con tus propios ojos el poder de Yahweh Hashem Yahushai. Y entre más situaciones nos enfrentemos, más, ¿cómo se dice? Más evidencia tenemos que el Señor existe. Y ahí es donde florece tu fe. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el resultado de constantemente pasar estas cosas? Te vas acostumbrando en confiar en Yahweh Hashem Yahushai. Aprendes a confiar en el Señor. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Yahushai sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Yahushai a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Ok, es todo ahí. Ahora vamos a... Voy a tener que regresar a Hebreos 12, pero ahorita vamos a Romanos 5 y 3. También nos alegramos al afrontar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia a eso, el dolor que es causado por estas pruebas que Yahweh Hashem Yahushai envía, desarrolla resistencia, right? Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, right? Tu espíritu es hecho mejor. Consideras más las cosas que uno pasa. Y al fin del día sabemos que es Yahweh Hashem Yahushai que anda en control de todo esto. Dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Yahweh Hashem Yahushai, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón o nuestra mente, nuestro espíritu con su amor. Man. Regresando a Hebreos 12 y 10. Quiero agarrar esta parte. Dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Y santidad significa separado, right, de lo inmundo. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, right? Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, right? Constantemente bautizado en ese fuego. ¿Para qué? Para nuestro propio bien. Dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas.
tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. All right. Y yo creo que ya es todo ahí. Oh, man, tengo que sacar esta. Salmo 119 y 62. No, Salmo 119 y 67. Dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Y a veces nos desviamos. Y ahí es donde viene el Señor para darnos un buen chingadazo para mantener las ovejas con el pastor. Y a veces no queremos desviarnos, pero estamos en este cuerpo pecaminoso. Y tenemos que aceptar la disciplina para poder continuar en este camino, y no dejar esto que nos amargue la vida en esta fe, porque como saqué en el principio, hay hombres que han salido, obvio, han caído de la fe porque se cansan de sufrir, cuando el sufrimiento va a estar sufrir es una gran parte de esta fe, porque como estamos leyendo, esto sirve para pulirnos, para purificarnos, para desarrollar un carácter bueno y aceptable en los ojos del Señor. Mientras estemos con aliento, adorando Yahweh Shem Yahushai, vamos a sufrir. Es mandatorio. Yahushua lo dijo. Si el amo sufrió estas cosas, cuánto más sus siervos, sus discípulos, vamos a pasar las mismas cosas. Si Yahushua fue hecho perfecto por sufrimiento, o igual sus hermanos, no hay otro camino. Entonces, de nuevo dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo acerca de tu palabra. Y ese es el beneficio de ser disciplinado por Yahweh Shem Yahushai. Otro más, Lamentaciones 3 y 40. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor, right? Y como dije en el principio, empiezas a examinar tus acciones cuando estás pasando por algo horrible, right? Por dolor. Por eso Salomón escribió en Eclesiastes 7:3 que el sufrimiento sirve para pulir nuestra mente. Y no consideras las cosas, porque estás siendo humillado por ese dolor que el Señor anda trayendo sobre ti. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Eso es todo ahí, man. Hay unas palabras que quise compartir. Y tomar ya Yahweh Yahushai por pasar esa experiencia, porque sin eso, la inspiración para esta lección no hubiera cruzado mi mente. Kahalo Yahweh Yahushai, Shalom.